a riñón, ¿cierto? Vamos a trabajar con las patologías. Aquí estamos muy ahí. Esto corresponde a, caramba, déjenme poner el pincel. Disculpen que todavía no manejo bien, pero dejen nomás que yo maneje bien. Estoy hecha ya con esto para dar clases virtuales. Vamos a manejar el pincel y vamos a coger, ¿qué color? Vamos a coger, bueno, ese azulito de ejemplo. Está gruesito, muy bien. Si ustedes observan, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Corresponde, ¿a qué corresponde? Esto corresponde a la... Corteza. Uy, que escribe esto, sí que todavía no sé escribir, voy a tener que ponerle nomás corteza, ¿verdad? Entonces la corteza es todo este pedazo, ¿sí ven? Todo esto es la corteza, muy bien. ¿Y esto a qué corresponde? De aquí a acá, ¿a qué corresponde? Médula. Muy bien. En eso corresponde a... Muy bien, viste las pirámides. ¿Cuál es más grande, la corteza o la médula? ¿Quién tiene más espesor? La médula. La médula tiene un espesor, ¿verdad? 3 veces más grande que este que está aquí, que la corteza. Esto, ahora, todo esto que está aquí, que ustedes alcanzan a ver aquí, que amarillito, esto de aquí corresponde a los cálices que vienen a formar parte de ¿quién? De la pelvis, los cálices donde terminan las pirámides, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con las patologías, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se me desconectó. No se me desconectó, ¿verdad? Se fue. ¿Qué pasó? Y entonces nosotros vamos a trabajar con las patologías. Ay, caramba, que no coge color. Ay, déjeme. Todavía estoy media camarona con esto, pero ya déjenme más que haga 2 días más y ya aprendo. Anoche recién la abrí. Pues no sé todavía, ¿no? Y estoy enseñando. Primero voy a cambiar nada más. Estoy ensayando para ver si puedo o no puedo trabajar con esto. Déjenme ver cómo se coge este lápiz para hacerlo bien. Bueno, cuando vamos a hablar de las patologías que corresponden al aparato uroexcretorio, ¿verdad? Si ven que aquí sale todo medio chueco, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de las patologías que corresponden al aparato excretorio, podríamos decir nosotros que se tratan de, está medio chueca la tabla, dejar si la pongo así, ahí escribo bien. ¿De patologías de qué tipo? Y, a ver, este es N. Todavía no estoy muy perita. Bueno, las patologías que vamos a trabajar son las patologías de carácter y... Doctora, ¿está escribiendo algo? Sí, no ven nada. No, doctora, solo vemos como que puras carpetas. No puede ser, si yo estoy escribiendo y ahí dice dejar de compartir. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Y no estaban viendo lo que yo estaba haciendo? En un Al principio sí se inicio sí, veía. pero después no sé qué pasó y estuvimos con puras carpetas. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces las patologías que nosotros podemos encontrar son patologías de carácter inflamatoria y patologías de carácter neoplásicas. Mire, ya estoy escribiendo mejor. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Entonces, dentro de las patologías inflamatorias, nosotros nos recordamos que a nivel de la corteza existen unos elementos, ¿verdad?, que estoy haciendo acá, que son los glomérulos, que lo identifican y lo patognomónico, mientras que a nivel de la médula, que es lo que tenemos acá, ustedes van a tener que conocer los túbulos. Muy bien, entonces, las patologías que nosotros podamos encontrar desde el punto de vista inflamatorio, ¿verdad?, van a afectar, ¿ok?,
a los glomérulos, y cuando afecta a los glomérulos, esa patología inflamatoria, ¿cómo se va a llamar? Muy bien, glomerulonefritis. Todavía no escribo bien, pero bueno. Y las patologías que afectan a los túbulos generalmente comienzan ¿de dónde? Desde la pelvis renal y se va hacia los túbulos. Las respuestas inflamatorias de la pelvis renal, ya sea porque vienen procesos infecciosos, de bacterias, etcétera, afectan a quién, a esta porción terminal que es la médula, afecta a quién, a los túbulos. Entonces, estas patologías, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a llamar? Que comienzan en la pelvis renal, le vamos a llamar pielonefritis. Muy bien. Ahora, estas son las patologías inflamatorias que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Si nosotros recordamos cómo está formado el riñón está formado por los, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la unidad funcional e importante del riñón? Nefronas. Nefrona. Bueno, vamos a salir de aquí. No voy a guardar este trabajo, pero estaba haciéndole una prueba. Sí, la voy a practicar un poquito más para trabajar mejor. Ya déjenme dejar apagado esta tablet. Es que yo, si ya aprendo a trabajar bien con eso, mientras yo hablo, puedo ir enseñando. Para mí es súper mejor. Ok, bueno. Nosotros cuando hablamos de las patologías inflamatorias, porque vamos a estudiar la inflamatoria y la neoplásica. Las inflamatorias las vamos a estudiar como glomerulonefritis, como pielonefritis, pero también hay otras entidades que nosotros vamos a trabajar, como se conoce con el nombre, es una alteración mecánica ectásica, la hidronefrosis, que es una dilatación anómala de la pelvis y los cálices, generalmente causada por obstáculos en la vía de salida, de la vía urinaria de salida. Y entonces eso hace que se impida la salida de la orina y se dilate pelvis, cálices y se genere la pielonefritis. Se genera una atrofia del parénquima renal. Entonces todo eso entonces hay que trabajarlo acá y no sé cómo lo voy a hacer porque eso está bastante largo. Qué importante saber sobre la epidemiología. La glomerulonefritis es la segunda causa principal de insuficiencia renal a nivel mundial. ¿Qué lugar ocupa como causa de enfermedad renal crónica, verdad? Fíjese usted, tenemos a la diabetes, tenemos a la hipertensión, y como causa enfermedad renal crónica, pues la diabetes es la primera que me va a generar un proceso renal crónico. La hipertensión. Y tercero, las glomerulonefritis de tipo infecciosa, de tipo inmunológicas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos nosotros la importancia para ubicarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de las categorías de estas enfermedades glomerulares, hablamos, ¿ok?, de lo que se conoce con el nombre de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrítico y qué es el síndrome nefrótico inicialmente, verdad? El síndrome nefrítico es el conjunto de signos y síntomas que caracteriza a este síndrome, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. El nefrótico también, por ejemplo, el conjunto de signos y síntomas que caracterizan al síndrome nefrótico. Ahí tenemos cuál es la pérdida de proteínas, ¿verdad? La disminución, pérdida de proteínas por la orina, la disminución de proteínas en la sangre, en el plasma, y la anasarca, el edema total del individuo. Pero además de estas categorías, existe lo que se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Existen trastornos asintomáticos del sedimento urinario, como hematuria y proteinuria, glomerulonefritis crónica, pero vamos a enfatizar el estudio en dos específicas, en el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Cuando yo hablo de síndrome nefrítico, voy a pensar que dentro de mi parénquima renal va a haber una respuesta inflamatoria, y cuando le dice proliferativa es porque normalmente los glomérulos, ¿verdad?, tienen en su centro el penacho capilar, que está constituido básicamente por
por los capilares, ¿verdad? Los lechos capilares allí. Y si yo digo inflamatoria proliferativa, ¿es por qué? Porque de la luz del capilar se va hacia el intersticio, las células inflamatorias, y se ve como el penacho aumenta por la cantidad de células que hay y disminuye el espacio de Bowman. Entonces, a eso se llama respuesta inflamatoria proliferativa. En cambio, en el síndrome nefrótico, que está causada por una degeneración no inflamatoria del glomérulo, que determina una permeabilidad incrementada del glomérulo. Es decir, hay una lesión, por ejemplo, por depósitos inmunocomplejos en la pared de los capilares que permiten o que destruyen la armonía en el paso, ¿verdad? En la filtración, y en lugar de filtrar agua, electrolitos, va a comenzar a filtrar proteínas, ¿verdad? Aunque vamos a eliminar proteínas por la orina. Y eso es lo que me va a causar, ¿verdad? Lo que se conoce con el nombre del síndrome nefrótico. Entonces, aquí vamos a trabajar y decimos síndrome nefrítico agudo. Y estoy trabajando así, aunque no me gusta mucho trabajarlo de esta manera, pero desde el punto de tengo que trabajarlo así para que tenga una conjunción de terminologías con la semiología que ustedes están viendo, ¿verdad? ¿Ok? De renal. Cuando hablamos del síndrome nefrítico, es el conjunto de signos y síntomas generados por una respuesta inflamatoria glomerular con un colapso, con ausencia de la luz capilar, ocasionada principalmente porque las células que deben pasar por la luz del capilar se van al intersticio, ¿verdad? Hay una disminución del filtrado glomerular, hay una retención de líquidos y hay una acumulación de residuos de nitrógeno desde el punto de vista funcional. Es decir, ustedes van a observar cómo el paciente desde el punto de vista clínico va a comenzar a retener nitrogenado, urea y creatinina. Esto ocurre generalmente cuando más del 40% de estos glomérulos están afectados. Aquí tenemos nosotros un glomérulo. Ustedes ven aquí, esta es la cápsula de Bowman en su hoja parietal. Su hoja parietal se repliega y acompaña a la pared de estos capilares que están acá adentro, ¿verdad? Y forma la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Entre la hoja visceral y la hoja parietal existe este espacio. Este espacio es el espacio para la filtración. Ese espacio se conoce con el nombre del espacio de Bowman, porque está entre la hoja parietal y la hoja visceral de la cápsula. Acá adentro se encuentran dos capilares. Ustedes saben que por la arteriola aferente ingresa la sangre hacia los capilares y por la aferente sale. Cuando ingresa la sangre hacia los capilares tienen un sistema de unión, que es que no tengo tiempo de explicarlo, pero no sé si en la práctica se lo explico mejor, ¿verdad? Un sistema de unión que solamente permite el paso de agua, electrolitos, y también permite el paso a la filtración. Aquí el espacio de Bowman de glucosa, pero no le permite el paso de las proteínas. Si hay una alteración en eso, ¿verdad? Allí sí puede ser paso. Entonces, como aquí hay una respuesta inflamatoria del glomérulo, ¿verdad? Ustedes observan claramente cómo ya no hay espacio de Bowman. ¿Qué es lo que hay? Gran cantidad de células que han aumentado el penacho. Ya no hay, caramba, no sé qué es que le pasa a esta máquina. Está como loquita. Sí. ¿Sí ven? No, doctora. Ahora estamos en las carpetas otra vez. Ahora sí. Ahí estamos viendo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ahí bueno, sale, doctora. es alemán. Y otra vez se van las carpetas. ¿Qué es que le pasa a esto? Déjeme desconectar, que puede ser que tenga un disco duro conectado de la computadora vieja anterior que tenía. Ok. Bueno, ahora sí están viendo. No. Sí, doctora. Sí, mi estimado. Ya, ahora sí se ve. Muy bien. Vamos. Entonces, fíjense ustedes cómo en la parte que se encuentra aquí adentro está llena de células. Las luces que llevaban vasos, son vasos sanguíneos, ya usted no las va a observar, ¿verdad? Ya habrá un colapso de la luz, porque estas células salen hacia el intersticio y llenan el intersticio, colapsan la luz. Y usted que ve una gran proliferación celular, esto se llama hipercelularidad. Gran cantidad de células que en lugar de fluir por la luz del capilar se van hacia el intersticio
aumentan el penacho, lo hacen más grande y ausencia del espacio de Bowman. Entonces ya nosotros no vamos a poder, ya no hay filtrado, pues ingresa por la arteriola, ¿verdad? ¿Y qué filtrado va a haber? No va a haber ningún filtrado porque no hay posibilidad, hay un stop, no puede ingresar hacia la luz de los capilares que están colapsados. Entonces, ¿qué pasa con los líquidos? Se van a retener, se va a edematizar el individuo, porque no hay filtrado, pues glomerular, no salen líquidos para que luego pasen por los túbulos, que los tubos absorban lo que necesitan y el otro lo deje salir, nada, todo el líquido se queda dentro. Entonces hay una disminución del filtrado, hay una retención con edema generalizado del individuo y por supuesto, como no hay salida de los líquidos, no hay salida de los nitrogenados, entonces esos nitrogenados se van a quedar circulando en la sangre. Está bien, está bien, ¿verdad? Eso es el síndrome nefrítico agudo. ¿Por qué razón se puede generar esa hipercelularidad en el penacho que produce una ausencia del espacio de Bowman y por lo tanto una ausencia de filtrado? ¿Ok? Entonces, puede darse generalmente, dice, cuando nosotros clasificamos por la causa a los procesos inflamatorios de los glomérulos, los podemos clasificar como glomerulopatías primarias, que son glomerulonefritis, membranas proliferativas primarias, o como glomerulopatías secundarias o sistémicas, que son, membrana proliferativa. Cuando hablo de membrana proliferativa, significa lo siguiente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos proliferación porque las células inflamatorias se fueron al intersticio, proliferan en el penacho y hay ausencia del espacio de Bowman. Bien. Pero dice membrano, porque no, es que nosotros, acuérdense que esto es una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va seguida posteriormente de proliferación de los fibroblastos con fibrosis. Aquí este tipo de respuesta inflamatoria, ya vamos a estudiar despacio, va seguida de la proliferación de las células intersticiales, que son las células mesangiales, que como son como los fibroblastos, y entonces va a generar depósitos de proteínas, ¿verdad? Y entonces a eso encontramos allí, ¿verdad? Por eso se llama membrana proliferativa, ya lo vamos, o sea, desde el punto de vista histopatológico, las glomerulonefritis pueden ser proliferativas si hay hipercelularidad. Membrana proliferativa si hay, además de la hipercelularidad, proliferación ya está en una etapa más avanzada, ¿no? Proliferación de proteínas fibrilares, ¿ok? Entonces membrana proliferativa. O puede ser sencillamente membranosa, donde hay solamente depósito de proteínas dentro del espacio. Y ahora vamos a ver eso desde el punto de vista anatomopatológico. Aquí estamos haciendo una conjunción y una asociación entre la parte clínica y anatomopatológica, y por eso decimos primaria y secundaria. La primaria son las membranas proliferativas primarias y las secundarias enfermedades autoinmunes, eso se llama secundaria. Tenemos también la postestreptocócica, que es secundaria a esta infección estreptocócica. Pues secundaria al depósito de anticuerpos en contra de una A en contra de las membranas. Ahí tenemos en el síndrome de Berger y en la púrpura de Nash-Schleich. La glomerulonefritis rápidamente progresiva extracapilar con semiluna. Bien, vamos a hablar de la primera. La glomerulonefritis postinfecciosa aguda. Esa es la más frecuente, por eso la vamos a hablar primero. Ocurre 7 a 12 días después de una infección por estreptococos beta hemolítico de grupo A. La infección primaria afecta por lo general a la faringe, pero luego se va también hacia la piel. En quienes la observamos, especialmente en los niños, es causada por depósitos de complejos inmunes, antígeno-anticuerpos, ¿verdad? Ok, antígenos, anticuerpos y bacterianos, ¿ok? O sea, nosotros vamos a encontrar depósitos de complejos allí. Presenta depósitos granulares de la inmunoglobulina G y el componente del complemento 3 en el mesangio y a lo largo de la membrana basal, ¿verdad? Eso de manera general, ya vamos a ver mismo las imágenes, ¿ah? Poco a poco. Dígame. ¿Ah? Sí, pero un momentito. Déjame ver.
que mi sobrino. Usted, está viendo las imágenes, ¿no? No, doctora, ahorita no. ¿Y qué pasó? Que este chico vino que me interrumpió. Voy a volver a compartir, ¿eh? Ahí sí ve. Sí, doctora, la diapositiva. Muy bien. Vamos a hablar del síndrome nefrótico de manera general. O sea, yo estoy tratando de manera general, presentar la patología. Se me hace un poco difícil, trataba de hacerlo así, pero para la práctica, ahorita estoy haciendo unos PowerPoint de tal manera de que se hagan. Lo que no se alcanza a ver aquí, lo vemos con prolijidad cuando tengamos que hacer las fichas de glomerulonefritis, de pielonefritis y de las neoplasias, ¿ok? Pero yo quiero que desde el punto de vista general, porque esto está en el libro, ¿verdad? Puedan comprender lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y puedan de esa manera leer, les dé la gana de leer y entender. Porque cuando uno no entiende algo, uno dice que horrible y le da la gana de leer, ¿verdad? El síndrome nefrótico, en cambio, es el conjunto, es todo lo que es síndrome, ustedes ya saben que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Son secundarios a la glomerulopatía que se manifiesta por el aumento de la permeabilidad. Doctora, no se le escucha, si acaso. Dejan trabajar. ¿Sí me está escuchando? Sí, ya volvió. Ya volví. Pues ya, gracias. Qué barbaridad, oiga, con una lluviecita chiquitita, ya no deja trabajar en la plataforma. Qué barbaridad. Mi sobrino se ríe porque yo no lo trabajo.
Es que estoy hablo y hablo y hablo y después me doy cuenta que ya no hay nadie ahí. Ay, Diosito Santo. Vamos a tener que tener paciencia. Se me está acabando la paciencia. Pero solo me ha pasado con ustedes, hijos. Nos han hecho la macumba a los del paralelo B. Porque con el otro paralelo también es B primero B. Con ellos estuve bien, no pasó nada. Apenas comencé a trabajar con patología práctica, no podía ingresar, no, era un relajo. Paré un rato, dale, y ya comenzamos. Y ahorita comenzamos bien, pero otra vez se fue y ahora nuevamente, pero bueno. No sé hasta dónde me escucharon, porque yo estaba habla y no sé hasta dónde me escucharon. Estoy en esta diapositiva. Es que eran los síndromes nefróticos generados por, eran secundarios, ¿verdad? Eran secundarios. ¿A qué? A otro tipo de enfermedad. En la mayoría de los casos primarios, en muchos casos la enfermedad pulmonar secundaria tiene probablemente un origen inmune. ¿Cuál es la diferencia entre primario y secundario? Primario, la anomalía glomerular es la única enfermedad presente. Y secundario es que resulta de otra enfermedad. Y así tenemos, por ejemplo, metabólicas como la diabetes, la amiloidosis, inmunológicas como el lupus, la vasculitis, algunas enfermedades mixtas del tejido conectivo, las farmacológicas por drogas, presenta heroína, sales de oro, infecciosas por endocaritis bacteriana, sepsis, HIV, hepatitis C, y las neoplásicas ocasionadas generalmente por linfoma o carcinomas que me van a dar este tipo de lesión, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios que ocurren con la enfermedad glomerular? ¿No? ¿Ok? Si nosotros recordamos el glomérulo, va a haber entonces en el glomérulo una respuesta inflamatoria. El penacho tiene los vasos, ¿verdad? Déjenme ver si tengo acá, creo que déjenme ver si aquí hay una imagen. Es que no está esa imagen, pero bueno. Aquí están las células mesangiales, intersticiales, ¿verdad? Esta aquí es la cápsula de Bowman, que tiene células epiteliales planas, que esta luego se repliega y forma estas células epiteliales planas que están acompañando a la pared, a la pared de los capilares. Entonces ustedes ven, miren, aquí hay un capilarcito y esta es una célula endotelial. Aquí encima, ¿verdad? Acompañando la pared capilar, hay estas células que están aquí, que ustedes les ven solamente como que están sobrelevadas, con el núcleo ahí en la parte que sobreleva. Y si usted le ve, cuando se pega a la pared del capilar, tiene como estas ondulaciones, son fenestraciones. Entonces, ¿qué resulta? Que esta célula epitelial plana que está aquí, al replegarse, se pega a la pared del capilar que está dentro del penacho, pero con una particularidad, no se unen de manera continua, sino que se unen un punto, sale, se unen otro punto, sale, se une otro punto, sale. ¿Para qué cree usted que se une de manera puntual y deja espacios? ¿Para qué servirán esos espacios? ¿Qué dicen ustedes? Hola, ¿se me están escuchando? Ya de repente no sé si estoy con ustedes o no. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, ¿para qué cree usted que existe? Mire, esta célula epitelial plana de aquí se pega a la membrana basal de manera lineal, ¿sí ven? Ok, eso se llama, y están bien uniditos, es una superficie de unión continua. Muy bien. Pero esta misma célula epitelial plana, al replegarse, viene y se pega a la pared o la membrana basal del capilar que está acá adentro. Esta es la célula endotelial y esta es la pared del capilar. Pero no se pega así de manera lisa y continua, sino que lo hace de manera ondulada. ¿Qué quiere decir? Se pega un punto, se retrae, se pega un punto, se retrae. ¿Para qué dejará esos espacios? Para permitir el paso de sustancias, de ciertas sustancias. Excelente. Excelente. ¿Quién habló? Eduardo Useche. Muy bien. Para que pasen por ahí las sustancias, ya está dada cuáles son. Agua, el electrolito, la urea, la creatinina, la glucosa. ¿Pasará por ahí las proteínas? No. No.
No No debe debería. pasar. Muy bien. Cuando, estas células, ¿se acuerdan cómo se llaman? Porque tenían estas ondulaciones, estas prolongaciones. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Podocitos. Muy bien, se llamaban podocitos, porque estas prolongaciones se las consideraban piececitos, pequeñitos, ¿verdad? Ok, decían que la célula parecía un duende con piececitos. Eso es la persona que describe la morfología y hacen analogía, ¿verdad? Yo no sé si parecen duendes con piecitos, pero así decían los autores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, los que primero trabajaron en la morfología del penacho glomerular. Entonces, fíjese usted, vamos a seguir por acá, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué cosas van a existir cuando nosotros tenemos esta patología inflamatoria? Proliferación de células endoteliales y mesangiales. Si regresamos a nuestro dibujo, ¿cuáles son estas? Endoteliales y las mesangiales o intersticiales, que vendrían a ser como los fibroblastos que depositan matriz aquí para unir a los capilares, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más dice que hay? Infiltración leucocitaria de neutrófilos, monocitos y linfocitos, donde aquí, entonces se abre el espacio, las células por aquí tienen que circular, ¿verdad? Las células sanguíneas. Que resulta que esta membrana permeable, ¿verdad? Y estos puntos que está aquí, se van a salir las células inflamatorias, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Primero hacia aquí, hacia el intersticio. Luego se puede salir también al espacio de Bowman, por eso que usted ve que lo llena el espacio de Bowman, ¿ya? Sigamos. Entonces dice, información de semilunas, que son esas áreas rosadas que vamos a ver con depósito inicial de colágeno o de las proteínas fibrilares que se depositan en ciertos lugares, dice todo eso como semilunas. ¿Okay? El engrosamiento de la membrana basal conlleva los siguientes eventos: depósito de material no celular denso en los lados endotelial y epitelial de la membrana basal, depósito de material no celular denso dentro de la membrana misma. Entonces la membrana basal va a tener células, ¿verdad? Ok, por fuera. Esta es la membrana, ¿verdad? Y esa membrana tiene células endoteliales por un lado y células epitelial por el otro. El epitelial son los podocitos, lo recuerdan, ¿ya? Entonces, ¿qué va a existir aquí? Miren, este es el epitelial y este es el endotelial. Entre epitelial y endotelial está la membrana. Entonces, ahí, entre ellas, va a haber el depósito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nosotros a las glomerulopatías desde el punto de vista histológica? En proliferativas y no proliferativas. Facilito. Proliferativas, cuando usted ve la proliferación de células, ya sea por células inflamatorias o células del mesáneo, inicialmente son solo células inflamatorias, leucocitarias, pero si pasa más de 3 a 4 días, recuerden que las células, como los fibroblastos, las mesangiales, proliferan. Entonces también hay células mesangiales. Ahí lo importante es que sea proliferativa por el aumento del número de células. ¿Y cuáles son las células? Las mesangiales, ¿verdad? ¿Ok? Y las inflamatorias dentro del penacho. Dice, la glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A o por inmunoglobulina M. La glomerulonefritis membrana proliferativa mesangiocapilar y la glomerulonefritis postestreptocócica endocapilar difusa, que es la que va a dar en esta la celularidad dentro, el aumento de la celularidad dentro del penacho. Y las no proliferativas, sin aumento de células en los penachos, ¿verdad? Y tenemos a la de cambios mínimos, en donde solo se deposita complejo inmune y todavía no hay células inflamatorias allí. La que lo hace de manera focal y segmentaria y focal, y la membranosa, en donde solo ya es la etapa casi final, la inicial, cuando hay depósitos de inmunocomplejo. Y final, cuando ya solamente hay depósitos de colágeno que sustituyen, hay el proceso cicatrizal dentro del glomérulo, que sustituyen, ¿verdad?, a todo el glomérulo. Muy bien, entonces esas son las no proliferativas. ¿Qué es eso de segmentaria y focal, verdad? ¿Qué es eso de global y difusa? Okay, segmentaria cuando corresponde a un segmento del glomérulo, ¿verdad? Ok, difusa, okay, cuando
ocurre en todo, ¿verdad? Focal, ¿verdad? En un grupo, ¿verdad? En un foco, ¿ok? Veamos la imagencita que estábamos viendo, ¿no? Fíjese que aquí nos dicen, mire, si hay depósitos subepiteliales aquí, ahí tenemos la nefritis postinfecciosa, la nefritis toxótica y la membranosa. Si los depósitos de subendoteliales se producen, ¿verdad? Aquí está en dónde, entre quién y quién está el depósito, a ver, pongámosle el nombre. A ver, hijo, los depósitos subepiteliales están entre quién y quién. Entre el podocito y la membrana capilar. Perfecto. ¿Y acá? Dentro de la membrana capilar, o sea, en la luz del capilar. La luz del capilar está entre la membrana y la célula endotelial, ¿ok? ¿Y aquí? ¿Qué parte es esta? Es el intersticio. Muy bien, entonces ya. Muy bien, si son subepiteliales debajo del epitelio y entre con la pared de la membrana, ¿verdad? Del capilar, ahí se colocan las células inflamatorias, ¿verdad? Agudas postinfecciosas, postetocósicas generalmente, y la glomerulonefritis supone membranosa con depósito de los complejos inmunes allí. Acá en la mesangial, ahí ocurre la nefropatía A, la nefropatía esclerosante focal, nefropatía mesangial con IgM y la rápidamente progresiva. Y acá, ¿verdad? Se deposita también la nefropatía A, en la nefropatía mesangial tipo 1, la rápidamente progresiva. Y dentro, solamente en el intersticio, en la membrana, zona intramembranosa, y la nefropatía membranosa y la mesangio capilar 2. Entonces, esto de los autores nos indica, ajá, si el depósito se produce en las células en estos lugares, pero eso va a ser muy difícil poderlo observar en el microscopio con hematoxilina y eosina. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Proliferativa, punto, o no proliferativa, nada más. Está claro, facilito. Las glomerulonefritis con hematoxilina y eosina son bien facilitas, porque usted si ve proliferación de célula, proliferativa. Si no ve proliferación de células, sino depósitos de membranas rosaditas, ya no proliferativa, que también se denomina membranosa. ¿Está claro? Es sencillo, ¿verdad? Estoy hablando de manera general ahorita, después vamos a hacer las particularidades y no creo que en 1 hora y media voy a alcanzar y me voy a poner a llorar. Todavía que han estado, el TV Cable todavía haciéndonos el bullying, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? La clasificación ha tenido las manifestaciones clínicas e histológicas, ¿verdad? Mínima, focal y segmentaria, membranosa, pero eso lo vamos a ver luego, ¿verdad? Que avancemos viendo las imágenes. Entonces, ¿cuál es la extensión del daño glomerular? Es variable. Puede ser difuso, glomérulo y otras partes. Focales, solo glomérulos. Algunos glomérulos son afectados. Segmentario afecta a un cierto segmento de cada glomérulo, ¿verdad? Y mesangiales afectando solo a las células mesangiales. Entonces, tenemos focales, solo algunos glomérulos. Difuso a varios glomérulos, decimos más del 40%. Segmentarios, ¿verdad? A un pedazo del glomérulo. Y mesangiales generalmente son más difusas, más totales. Estas mesangiales se llaman totales porque el mesangio une a casi todos los capilares glomerulares. Entonces está afectando a las células mesangiales, ¿ok? Y vamos a ver aquí, en este dibujito, que esto sí ya es más importante, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Muy bien. Terminología usada, ahora sí, ¿cómo vamos a usar la terminología? La respuesta inflamatoria glomerular, ¿cómo vamos a usar? Focal y difusa. ¿Focal cuándo? A ver, lean ustedes mismos, vamos rapidito. ¿Focal cuándo? Afecta a unos pocos o a todos los glomérulos. A ver, ¿focal se afecta a quién? A unos pocos glomérulos. Muy bien. ¿Y difuso? Cuando afecta más glomérulos o todos. Muy bien.
Si hay una lesión focal, el paciente puede no tener sintomatología todavía, porque para que tenga sintomatología tiene que haberse dañado más de un 40% o afectado más de un 40% de los glomérulos. Entonces, ojo, cuando tengamos afectación, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esa afectación? Estoy hablando de clínica, ¿no? Afectación clínica. Que tenga el paciente signos, que tenga el paciente síntomas, es porque ya tiene más del 40% de sus glomérulos afectados. Porque si hay lesiones focales, el resto de los glomérulos generan una incapacidad de presentar signos y síntomas porque están funcionando el resto de los glomérulos. Ahora, cuando hablamos de segmentaria, hablamos de global, segmentaria se afecta a una parte del glomérulo. Y global se afecta a todo el glomérulo, ¿verdad? A todo el ovulillo glomerular, ¿verdad? Entonces allí ustedes pueden recordarse, ¿ok? Que esa es la idea. Déjenme ver un ratito. Recordarse, este de aquí ¿se acuerdan? El glomérulo. Esta de aquí son las células epiteliales que corresponden a la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que descansan sobre una membrana basal. Esta se repliega, ¿verdad? Y aquí acompaña a los capilares. ¿Cómo que son los capilares? Una arteria, este se llama polo vascular porque por allí va a entrar la arteriola aferente, se va como a subdividir y por ahí luego sale de esa misma subdivisión, entra y luego sale, ¿verdad? La arteriola eferente. Esto se llama el polo vascular, ¿lo recuerdan? Estas son las células epiteliales que se repliegan sobre la pared de estos capilares que están acá graficados, ¿ok? Ese conjunto de capilares delimitados por unas banditas de intersticiales, eso se suele llamar los lobulillos glomerulares, ¿muy bien? Ahora, si ustedes se dan cuenta, arteriola aferente y arteriola eferente del polo vascular, aquí tiene un tubo. Este es el tubo contorneado. ¿Cuál tubo contorneado es este? El proximal. Proximal. No. Este de acá es el polo urinario. Por aquí sale el proximal. O sea, la célula epitelial es plana. La cápsula de Bowman se continúa con un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y forma el tubo proximal. Este sale y se hace contorneado, sale con una porción más recta y luego se repliega, ¿verdad? Y termina aquí en el polo vascular. Después es el más largo, mide unos 14 milímetros. Tiene un epitelio cilíndrico con microvellosidades que le permiten el proceso de reabsorción, porque no todo lo que se elimina, ¿verdad? Por la filtración, no todo lo que sale a la filtración se va a eliminar como orina, porque el epitelio de los túbulos lo que tiene es la capacidad de reabsorber para volver hacia los vasos sanguíneos el líquido que necesitamos. Entonces, si bien filtramos, luego reabsorbemos en los túbulos. Entonces, este es el polo urinario, este es el polo vascular. El polo vascular es donde entra la arteriola aferente, sale la arteriola eferente después de esta imbricada división que tenemos acá. Entre la arteriola aferente y la eferente existe este tubo. Este tubo corresponde al tubo contorneado distal, que tiene células cúbicas que no tienen mucha función de absorción. Y entre el tubo contorneado distal y la pared de estas arteriolas aferente y eferente, aquí ven ustedes una población celular. ¿A qué corresponde esa población celular? Las yuxtaglomerulares. ¿Perdón? Las células Al aparato yuxtacelular. No lo entiendo. Uno solito. Glomerulares. No. Las glomerulares están acá, dentro del glomérulo. Yo estoy hablando, esta es la arteriola aferente, ¿verdad? Esta pared, esta es aquí hay el túbulo, pero entre la arteriola aferente y eferente y el tubo contorneado distal, porque el tubo proximal da vueltas y llega acá al polo vascular y se une. Muy bien, ok. ¿Y qué hacen esas células? En el polo vascular está allí, pues una mácula densa con la proliferación del aparato yuxtaglomerular. ¿Qué características tienen células para
¿Qué es ese aparato? Si saben, muy bien. Ellos nos van a ayudar al proceso de la regulación, ¿verdad? Mediante la presión incluso, mediante, ¿verdad? ¿Qué cosa? La secreción de quién, de la renina. No solamente eso hacen de la angiotensina, aldosterona, también ¿qué produce? La eritro, que produce, trabaja en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué produce la eritropoyetina? ¿Qué? La eritropoyetina también la produce. Sí, ¿qué produce la eritropoyetina? La formación de los glóbulos. La formación, la maduración. Maduración. Sí, porque la proliferación se hace a partir de las células madres en la médula ósea. Pero la eritropoyetina que se produce, ¿verdad? Va hacia este lugar a producir, ¿qué hace? Que se maduren. ¿Qué quiere decir eso, que se madure? Que la célula madre tiene esos diferentes cambios, ¿se acuerdan? Hasta convertirse en eritrocito, en leucocito. Hay una secuencia de cambios celulares que el eritroblasto basófilo, policromatófilo, que reticulocito o canalmocito, que no sería, ahí sale el eritrocito. Bueno, todo ese proceso de diferenciación que ocurre en la médula ósea es debido a la eritropoyetina. ¿Y dónde se produce la eritropoyetina? Aquí. Cuando un paciente tiene dañado su riñón y sus glomérulos, se daña por ende el aparato justaglomerular. Y una característica de ese pacientito, ¿cuál va a ser? Si no tiene eritropoyetina. Imagínense que no tiene eritropoyetina, no va a haber maduración de glóbulos rojos. ¿Qué va a tener el paciente? Anemia. Muy bien. Entonces ustedes por eso ven que los pacientes insuficientes renales crónicos tienen anemia, tiene disminución a la defensa muchas veces de los procesos infecciosos, porque tenemos una disminución de la función medular, pero específicamente la eritropoyetina actúa en la maduración de glóbulos rojos. Entonces el paciente no va a tener eritrocitos circulando y va a tener anemia. Los deficientes renales crónicos tienen anemia y les ponen eritropoyetina, no sé si ustedes han visto, pero bueno, vamos a seguir adelante. Por lo tanto, la clasificación desde el punto de vista anatomopatológico es proliferativas y no proliferativas, ¿verdad? O también proliferativas, membranas proliferativas y membranosas, como ustedes quieran llamar. Pero también nosotros las podemos clasificar según lo que hemos estado haciendo el recorrido por la causa. En primarias, si se originan lesiones de ahí y se dan solo allí, y secundarias a otras enfermedades sistémicas que afecten al riñón. Inmunológicas quiere decir que no asociadas a mecanismos inmunes y otras que sí, la mayoría están asociadas a mecanismo inmune porque se depositan inmunocomplejos o porque se producen anticuerpos en contra de las membranas basales que actúan como antígenos. Eso, por ejemplo, en el síndrome de Goodpasture, y acá es por el depósito de inmunocomplejo. Y desde el punto de vista clínico le podríamos asociar a los síndromes nefróticos o a los síndromes nefríticos. Y cuando hablamos de nefróticos, hablamos de proteinuria grave. Acordémonos que se dañó la pared y sale mucha proteína por la orina, pero como ya la orina se llevó toda la proteína, en la sangre nos quedamos sin proteína y hay una disminución de la albúmina sérica y por lo tanto el pacientito va a estar todito hinchado en anasarcadema, ¿verdad? Con hiperlipemia y con hiperlipiduria. Y en cambio, el síndrome nefrítico, ¿verdad? Como es una respuesta inflamatoria que llena el espacio de Bowman, que imposibilita ya la filtración, ¿verdad? Ok, va a tener oliguria, va a tener aumento de la presión, pues no sale el líquido. Si se daña luego la pared, pues también van a salir proteínas, pero menor cantidad y no es como consecuencia secundaria a la lesión, ¿verdad? Va a haber hematuria, va a haber azotemia, es decir, aumento de los nitrogenados, ¿en dónde? En la sangre, ¿verdad? ¿Ok?
Muy bien. Ahora vamos a hablar de las glomerulonefritis desde el punto de vista clínico asociadas al síndrome nefrótico. Y ahí tenemos la de cambios mínimos. Y ustedes para de aquí en adelante, cuando vean en clínica las glomerulonefritis, ustedes utilizan Harrison y a lo mejor allí, voy a buscarme las imágenes de Harrison actuales. Allí están las imágenes y nos dicen, mira, antes para estudiar el glomérulo se lo hacía con microscopía electrónica para poder ver bien en detalle los elementos. En la actualidad, ¿verdad? Con hematoxinina no salimos mucho de muchos diagnósticos porque hay un cambio mínimo, como que es esta, que no va a haber cambios, pues. Pero si usted, en cambio, le hace pruebas especiales como de inmunofluorescencia, a donde están los cambios se va a teñir de un color fosforescente. Entonces usted dice, ahí hay cambios. Y lo que se sabía antes con la microscopía electrónica, se había que evaluar estas estructuras. Muy bien. Entonces, la glomerulonefritis de cambios mínimos está asociada a infecciones, alergias y ingestión de materiales pesados. Al microscopio óptico se ven los glomérulos normales. Interesante. ¿Ok? ¿Está viendo? Con la inmunofluorescencia no se va a ver depósitos, ¿verdad? Claros. Con la microscopía electrónica se va a hacer, estos son los piececitos, se fusionan los piececitos. Fusión de los podocitos, se unen. Y responde al tratamiento con corticoides. Generalmente dice que tienen buen pronóstico, porque como no alcanzamos a ver el depósito de esos inmunocomplejos. La mesangial se relaciona con el depósito de IgM y es la fase precoz de glomerulosclerosis. ¿Qué es eso de mesangial? Significa que el mesangio ha proliferado. ¿Y cómo yo veo que el mesangio ha proliferado? Por el depósito de matriz de colágeno en el mesangio. Y eso es debido a que las células mesangiales activas hacen su depósito, ¿verdad? Ok, en la intersticio, ¿verdad? Y inicialmente debido a los depósitos de los complejos de IgM en la fase precoz de la glomerulosclerosis. La segmentaria y focal, ¿qué significa segmentaria y focal? Que involucra solo un segmento o sea, un foco que está localizado solo en esa parte. ¿Y qué más? Segmento del glomérulo y focal, ¿qué significa? Que Que no incluye abarca pocos todo el glomérulos. glomérulo. ¿Ah? Que afecta a pocos glomérulos. Muy bien. Pocos glomérulos con lesiones en parte del penacho. La microscopía óptica comienza como esclerosis, fibrosis segmentaria y focal. Fibrosis se puede ver por eso con condiciones especiales como de histoquímica, no de inmuno. Histoquímica es esto. Aquí nosotros hicimos una tricrómica, entonces vemos cómo la membrana está totalmente engrosadísima. Fuera en la cápsula, en la pared de los túbulos y en el intersticio, ¿verdad? Y estamos hablando de una lesión esclerótica, fibrótica, pero es inicial porque todavía alcanzo a ver parte de los elementos normales del glomérulo. ¿Ok? Aumento del mesangio por el depósito de IgM y de C3. Y por lo tanto va a haber fusión de los podocitos o aumento de la matriz mesangial. ¿Está claro? Vamos a ver la membranosa. ¿Qué les parece esa membranosa? Cuéntenme. ¿Qué les llama la atención? A ver, hijo, membranosa, pueden ser primaria o secundaria infecciones, o por neoplasias, o enfermedades por fármacos. ¿Qué es lo que va a ver en la microscopía óptica? Engrosamiento de la membrana basal.
en la microscopía de inmunofluorescencia un engrosamiento por depósito de inmunoglobulinas y de complementos en la pared. En la microscopía electrónica, aquí están los depósitos subepiteliales y los complejos inmunes, y del 20 al 25% de estos pacientes progresan a una insuficiencia renal. Esta se llama membranosa. Aquí utilizamos una tinción. Podemos usar la tinción de Paz o podemos usar la tinción de plata para poder ver las membranas engrosadas. Y usted la ve claramente ahí. Si hay una disminución, no hay ausencia de vaseboma, pero porque el penacho se ha aumentado. ¿Por qué se ha aumentado? No por celularidad, sino por el engrosamiento del intersticio de las membranas. Dice, esta es del 20 al 25%. Mire que estas sí evolucionan más fácil hacia la insuficiencia renal, del 20 al 25%. Veamos esta. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, doctora. doctora. A ver, a ver, para terminar, porque ya veo que se acaba la clase. Dios mío. Oye, nos hizo bullying la máquina, pero vamos a avanzar. En la nefropatía, más que todo con el grupo 2 no me preocupo, porque el grupo 2 sí estábamos bien. Pero que el grupo 1 un poquito ando medio atrasado. A ver, vamos a ver en la nefropatía diabética. ¿Qué es lo que va a haber en la nefropatía diabética? ¿Se acuerdan? No hemos visto diabetes todavía. Hay un engrosamiento del mesangio de la pared de los vasos. Entonces va a producir una glomerulosclerosis porque como se depositan es membrana y todo lo que es depósito de membranas como colágeno se llama esclerosis. ¿Okay? Depósito difuso de glucoproteínas en el mesangio y en la membrana basal en la glomerulosclerosis difusa. En la nodular es material lianino sinófilo nodular en los glomérulos. Y en la insudativa, más líneas irregulares con vasos y glomérulos semilunas fibrosantes. Fíjense ustedes que pueden encontrar esta de aquí. ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de glomérulo? ¿Cómo se llama esta? A ver, ¿qué le llama la atención en esta? Que hay un depósito de matriz, de un engrosamiento, ¿sí ven? Y es de manera difusa en todo el penacho. Acá, en cambio, usted puede observar que hay un material hialino, ¿verdad? Que se coloca allí. Que puede ser también el depósito, como dice acá, de amiloide. Ok, acá están las semilunas. Bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Déjenme ver en qué me quedé para continuar en la práctica con ustedes. Ok, estamos en el número 21. Ya, pues hijos, les agradezco